A los 16 millas padrastro me echó de casa diciendo que ya era un hombre. Mi madre no dijo nada. 20 años después volvió a buscarme, no sabía que recordaba cada palabra. Mi papá biológico murió cuando yo tenía 4 años. Un accidente de tránsito. No lo recuerdo bien, solo algunas imágenes borrosas, sus manos grandes, su risa, el olor a cigarro y a motor. Mi mamá quedó destrozada. Él era el sostén de la casa, y de repente éramos ella, yo y un vacío imposible de llenar. Trabajó 2 años limpiando casas, cocinando para vecinos, cosiendo ropa por las noches. Pero la plata no alcanzaba, las deudas se acumulaban, y ella estaba sola, agotada y profundamente triste. Cuando yo tenía 6 años, apareció Javier. Al principio me cayó bien, me llevaba al parque, me compraba helados. Mi mamá sonreía otra vez, y eso era suficiente para que yo también fuera feliz. Se casaron cuando yo tenía 7, y todo cambió despacio, como el agua que hierve sin que te des cuenta. Javier tenía hijos de un matrimonio anterior, 2 niños de 4 y 6 años en ese momento. Vivían con su madre biológica la mayor parte del tiempo, pero venían los fines de semana alternados y todas las vacaciones de verano. Y cuando ellos llegaban, yo dejaba de existir. No es una exageración, es un hecho. Cuando sus hijos estaban en casa, yo comía después de ellos. Dormía en el sofá aunque tenía mi propia habitación, porque los niños necesitan espacio para jugar. Me quitaban mis juguetes, mis lápices de colores, mi mochila nueva que mi madre había ahorrado meses para comprar. Y Javier miraba, y Javier sonreía, y Javier decía, son solo niños, Tomás. No seas egoísta. Aprendí rápido que en esa casa yo era un invitado, no un hijo. Mi madre notaba las diferencias, lo sé. La veía morderse los labios, apretar las mandíbulas, guardar silencio cuando Javier levantaba la voz. Ella había encontrado estabilidad económica después de años de pobreza. Javier tenía un trabajo fijo en una fábrica, pagaba las cuentas, llenaba la nevera, le daba una vida que yo, un niño de 7 años, no podía darle. Por eso no hablaba, por eso miraba hacia otro lado. De los 8 a los 12 años viví en un estado de alerta constante. Javier no me golpeaba. Eso quizás es lo que hace más difícil explicarlo a alguien que no lo vivió. No había moretones, no había sangrado, solo pequeñas muertes diarias. Un comentario aquí, una broma allá. Tomás, no seas tan sensible. Tomás, tus notas son un asco, pero bueno, no esperaba mucho. Para sus hijos biológicos había dinero para regalos y matrículas en escuelas privadas que para mí no alcanzaban. Yo estudiaba en la escuela pública, con uniformes heredados de primos lejanos, mientras ellos estrenaban ropa cada inicio de clases. Mi madre trabajaba ahora en una tienda de ropa, pero todo su sueldo lo controlaba Javier. Administro yo porque soy el hombre de la casa, decía, y ella asentía. A los 12 años ya trabajaba los sábados ayudando en una ferretería. No me pagaban mucho, pero me alcanzaba para comprar mis propios útiles y guardar algo para emergencias. Javier se burlaba, mira al niño trabajador. ¿Crees que eres un hombre ya? No respondía, solo ahorraba. Necesitaba tener un plan de escape. La adolescencia empeoró todo. Cuando entré a la secundaria, mis notas mejoraron mucho. Era bueno en matemáticas y en ciencias. Una vez, mi tutora llamó a mi casa para decirle a mi madre que tenía potencial para una beca. Javier contestó el teléfono. Cuando colgó, me miró con una expresión que nunca había visto. No era odio, era peor, era desprecio. Así que crees que eres inteligente, me dijo. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No dije eso. Entonces, ¿por qué esa señora llama para decir que eres especial? No eres especial, Tomás. Eres un niño normal que tiene que aprender su lugar. No supe entonces qué significaba mi lugar, pero lo aprendí. Significaba detrás de sus hijos. Significaba después de sus necesidades. Significaba que mis logros no merecían ser celebrados porque no era sangre de su sangre. Mi madre no dijo nada en esa cena. Solo revolvió la comida en su plato y cambió de tema cuando Javier se calmó. Esa noche lloré en silencio en mi cama y por primera vez entendí que no tenía un hogar. Solo tenía una dirección donde me permitían dormir. A los 15 años conseguí un trabajo después de clases en un supermercado como reponedor nocturno, de 6 a 10 de la noche. Llegaba a casa con las manos cortadas por las cajas y aún así hacía mis tareas escolares hasta la 1 o 2 de la madrugada. Quería ahorrar para estudiar, para irme, para no depender de nadie. Javier se dio cuenta de mis ahorros. Una noche, mientras yo no estaba, entró a mi habitación y revisó todo. Encontró la caja de zapatos donde guardaba mis billetes doblados. Había reunido casi 1000 pesos en varios meses. Cuando volví esa noche, él estaba sentado en la sala. Mi madre también. La tele apagada. Luces bajas. ¿De dónde sacaste este dinero?, preguntó, mostrando la caja. Trabajando. Es mío. No es tuyo. Mientras vivas bajo mi techo, todo lo que ganes es de la casa. Javier, por favor, intentó decir mi madre. Tú calle. Ella se calló. Yo me quedé paralizado. Me quitó los ahorros. Dijo que los usaría para gastos de la casa. Nunca volví a ver ese dinero. Esa
noche juré que nunca más dependería de nadie. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Dejé de hablar con Javier. Solo respondía lo necesario. Mi madre intentaba mediar, pero su mediación consistía en pedirme que no le diera motivos y en pedirle al que tuviera paciencia. Pero crecer era exactamente el problema. Cuando comencé a crecer, comencé a medir más que él. Tenía 15 años y ya le llegaba al hombro. A los 16, al mentón. Mi voz se había vuelto grave. Mis brazos se habían llenado de músculo por cargar cajas. Javier me miraba como si mi existencia fuera una ofensa personal. El detonante final llegó un mes antes de mi expulsión por una discusión tonta. Había dejado mis zapatos en la entrada. Él tropezó con los míos, solo con los míos. Eres un desastre, Tomás. No respetas nada en esta casa. Lo siento, no fue intencional. Como todo lo que haces. No estudias intencionalmente, no trabajas intencionalmente, no eres un estorbo intencionalmente. Estudio y trabajo más que cualquiera en esta casa. Silencio. Me había atrevido a responder, a decir la verdad. Javier se puso rojo, sus manos temblaban. Dio 2 pasos hacia mí y por un segundo pensé que me iba a golpear. Pero no lo hizo. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa helada, calculada, que me dio más miedo que cualquier golpe. Ya veremos quién es quién en esta casa, niño. 2 semanas después, mi madre me confesó que Javier había dicho que solo quedaba espacio para un hombre en esa casa. Y que ese no iba a ser yo. 14 de noviembre de 2003. Llegué del trabajo a las 10:30 de la noche. Había estudiado para un examen de matemáticas durante mi turno, escondiendo el cuaderno entre las cajas de cereal. Abro la puerta. Javier está en la sala. Solo él. Mi madre no está a la vista, pero sé que está en la habitación, escuchando. Tomás, siéntate. No era una invitación. Me senté. Vamos a terminar con este teatro. Ya no quiero que vivas aquí. Las palabras no me sorprendieron. Llevaba años esperándolas. Lo que me sorprendió fue cómo las dijo, sin gritos, sin insultos, con una calma que hacía que cada palabra pesara más. Eres un adolescente conflictivo. No respetas las reglas. No aportas nada a esta casa. Comes de mi comida, duermes bajo mi techo, y ni siquiera puedes seguir instrucciones simples. Yo trabajo. Trabajas para ti, no para esta familia. Mi mamá, tu mamá está de acuerdo conmigo. Eso me golpeó en el pecho como un puño. Mamá, llamé hacia el pasillo. Mamá, Tomás, haz lo que dice Javier. Su voz llegó apagada, desde detrás de la puerta cerrada, vacía, como si estuviera leyendo un guión que no había escrito. Mi mundo se derrumbó en ese segundo. No por Javier, él nunca me había querido, pero mi madre era todo lo que me quedaba, y me había elegido a él. Javier se levantó, fue a la cocina y volvió con una bolsa de basura negra. La abrió frente a mí. Empaca tu ropa. Tienes 15 minutos. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Soy menor de edad. Es ilegal. ¿Ilegal? Se rió. Anda, llama a la policía. Diles que tu padrastro no te quiere en su casa. Te llevarán a un hogar de acogida, que es incluso peor que aquí. No respondí. Sabía que tenía razón. El sistema no me salvaría. Fui a mi habitación. Metí mi ropa en la bolsa, mis libros, mi cepillo de dientes. En 5 minutos ya había terminado porque, en el fondo, siempre había estado listo para este momento. Cuando salí, Javier estaba en la puerta principal, abierta de par en par. El aire frío de noviembre entraba como un cuchillo. ¿Mi mamá va a despedirse? Ya te despidió. Miré hacia el pasillo. La puerta de la habitación seguía cerrada. Y entonces él dijo la frase que marcaría mi vida para siempre. Ya eres adulto, Tomás. Puedes valerte solo. Tenía 16 años. Crucé la puerta. La bolsa de basura con mis pertenencias pesaba menos de 5 kilos. Detrás de mí, la puerta se cerró con un golpe que retumbó en todo el pasillo. No giré la cabeza. Nunca más volví a hacerlo. No sabía lo frío que podía ser noviembre hasta que dormí en la calle. Las primeras horas caminé sin rumbo, con la bolsa negra colgada del hombro. Las calles estaban vacías. Intenté ir a casa de un amigo de la escuela, pero eran las 11:30 de la noche. Su papá abrió, me miró de arriba abajo y dijo, vete de aquí o llamo a la policía. No le pedí explicaciones. Solo me fui. Intenté dormir en un parque, pero a los 15 minutos un perro callejero me obligó a huir. La estación de autobuses, el vigilante me echó. Encontré un cajero automático viejo, con 2 paredes de vidrio y una puerta que no cerraba bien. Me acurruqué en una esquina, rodeado por el ruido de la máquina y el viento que colaba por las rendijas. No dormí. Pasé la noche en vela contando los minutos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de la habitación de mi madre cerrada. Escuchaba su voz, haz lo que dice Javier. Sentía el frío del cemento subiendo por mis huesos. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaron a asomar, lloré. Lloré como no había llorado desde que mi papá murió. Y cuando terminé, me sequé la cara con la manga de mi única chaqueta y tomé una decisión. No volvería a llorar por ellos. No lo he vuelto a hacer. Los primeros 3 meses fueron una lucha constante. Dormía donde podía, cajeros automáticos, estaciones de servicio abiertas toda la noche, pasillos de hospitales, bancas de plazas cuando hacía calor. Aprendí a detectar los lugares seguros, buena iluminación, presencia de cámaras, salidas de emergencia cercanas. Me levantaba antes de que llegara la policía a desalojar. Buscaba dónde lavarme en baños públicos. Caminaba hacia el supermercado donde trabajaba antes. El gerente me aceptó de vuelta cuando le expliqué mi situación,
medio turno, sueldo mínimo, pero algo. Las tardes las pasaba en la biblioteca pública leyendo y estudiando para mantener la mente ocupada. Comía una vez al día, a veces dos si tenía suerte. El supermercado me dejaba llevarme frutas que iban a botar y pan del día anterior. Mi cuerpo cambió, perdí peso, mucho, pero mis brazos se hicieron más fuertes. Mi mirada se endureció. Dejé de ser un niño en pocas semanas. Nadie me ayudó, y eso fue lo mejor que pudo pasarme, porque aprendí que si quería salir de ahí, solo podía contar conmigo. Diciembre, Nochebuena. Todos tenían una familia, una cena, un lugar cálido. Yo estaba sentado en el borde de una acera, comiendo un pan duro que había conseguido de un basurero, viendo a través de los ventanales de las casas las luces del árbol de Navidad. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió o se soldó, no sé cuál de las dos. Pero pensé, si sobrevivo a esto, voy a ser la persona más fuerte que conozco. Esa misma noche, caminando por una calle que no conocía, vi un cartel en una pequeña fábrica textil. Se busca ayudante general. Preguntar en almacén. Al día siguiente fui. El dueño se llamaba Don Carlos. Tendría unos 60 años. Barba canosa, manos callosas, ojos pequeños que te escaneaban de arriba a abajo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 18. Mentí, tenía 16. Me miró las manos. Vio las cortadas. Vio los moretones en mis nudillos. Vio mis ojos. No te creo, pero no me importa. Me tendió un formato. Llena esto. Empiezas mañana a las 6. ¿No me va a pedir papeles? ¿Eres un chico en la calle, o no? Asentí. Entonces no tengo preguntas. Pero tengo una regla. Llegas tarde un día, te vas. Robas algo, te vas. Te quejas, te vas. ¿Entendido? Entendido. Bienvenido al infierno, muchacho. Don Carlos me salvó la vida sin saberlo. Trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. 14 horas. A veces más. Cargaba rollos de tela que pesaban el doble que yo. Limpiaba máquinas. Barría. Organizaba inventarios. Hacía mandados. Lo que fuera necesario. Con el primer mes de sueldo pagué mi primera noche en un hostal. Era miserable, literas oxidadas, olor a humedad, baño compartido con 10 personas. Pero tenía techo, puerta con llave, cama con sábanas. Esa noche dormí 10 horas seguidas sin despertarme ni una sola vez. Don Carlos me dio un adelanto la segunda semana, para que te compres unos zapatos decentes. Apestas y te ves como un muerto. También me consiguió ropa usada de su hijo mayor que ya no vivía con él, camisas viejas, pantalones, un abrigo de lana que olía a naftalina. Para mí era un tesoro. Nunca le dije gracias con palabras. Sabía que a él no le importaban las palabras, le importaban las acciones. Por eso trabajaba como si cada día fuera el examen final. A los 6 meses, Don Carlos me subió el sueldo. Me había convertido en su empleado más confiable. No faltaba nunca. No llegaba tarde nunca. No me quejaba nunca. ¿Estudiaste?, me preguntó una tarde, mientras almorzábamos en el almacén. Terminé el primer año de secundaria. No pude seguir. Eres bueno con los números. Te he visto cuadrar inventarios más rápido que mi contador. Me gustan las matemáticas. Entonces estudia. De noche, hay escuelas para trabajadores. En 3 meses te aumento lo suficiente para pagarte un curso. Eso fue exactamente lo que hizo. 3 meses después me inscribí en una escuela nocturna para adultos. Tenía 17 años y estaba en primero de secundaria, rodeado de personas mayores que yo, algunos con hijos, otros con canas. No me importó. Estudiaba después del trabajo. Llegaba al hostal a las 9 de la noche, sacaba mis libros y me ponía a estudiar hasta la 1 o 2 de la madrugada. Dormía 4 horas, a veces menos, y volvía a empezar. Los primeros exámenes saqué 8, luego 9, luego 10. Mi profesora de matemáticas me dijo un día, nunca había visto a alguien aprender tan rápido. ¿Qué te motiva? Tengo una deuda conmigo mismo, respondí. No mentía. 2 años pasaron así, trabajo, estudio y dormir poco. A los 18 años terminé la secundaria en la escuela nocturna con el mejor promedio de mi promoción. Nadie de mi familia estuvo en mi graduación. Don Carlos sí. Llegó con su camisa de los domingos y una caja de donas para compartir con los otros estudiantes. Cuando recibí mi título, lo busqué con la mirada en el público. Él asintió. Yo asentí. No hicieron falta más palabras. Le conté que quería estudiar administración de empresas, que había averiguado sobre becas, que mi promedio me daba opciones. ¿Y cómo vas a pagar la universidad mientras estudias? ¿Vas a dejar la fábrica? No pienso dejar la fábrica. Pienso trabajar medio tiempo mientras estudio. ¿Con qué plata vas a vivir? Ahorré. Tengo algo guardado. Don Carlos me miró con una expresión nueva. Respeto. Eso era respeto. Está bien. Medio tiempo entonces. Pero cuando te gradúes, espero que no te olvides del viejo que te dio tu primera oportunidad. Jamás, Don Carlos. La universidad fue otro nivel de desafío. No tenía computadora. Hacía mis trabajos en la biblioteca pública, a mano primero, luego transcribiéndolos en máquinas prestadas. Mis compañeros tenían laptops modernas, teléfonos inteligentes, acceso a internet en sus casas. Yo tenía una libreta espiral, un lápiz y una resistencia a prueba de balas. Eso fue suficiente. El primer año saqué beca parcial por rendimiento académico y el costo de la universidad se redujo a la mitad. Para pagar el resto, trabajaba 12 horas los fines de semana en un almacén de cargas. El segundo año me ascendieron a supervisor de turno en la fábrica y Don Carlos me dio un escritorio pequeño, al lado del almacén de
tintes, con una silla que cojeaba. Para mí era un palacio. El tercer año conseguí una pasantía en una pequeña empresa de logística donde aprendí sobre cadena de suministro, inventarios y gestión de personal. El cuarto año me gradué con honores y una oferta de trabajo en la misma empresa donde había hecho la pasantía. Trabajé en logística durante 3 años. Aprendí el negocio desde adentro, cómo funcionaban los márgenes, cómo negociar con proveedores, cómo optimizar rutas, cómo detectar oportunidades donde otros veían problemas. El dueño de la empresa, un señor llamado Mauricio, me tomó bajo su ala. Eres diferente, me dijo una vez. Los otros empleados trabajan por su sueldo. Tú trabajas como si la empresa fuera tuya. Algún día lo será, respondí. No era una amenaza, era un plan. Al año siguiente, Mauricio me ofreció ser socio. Yo pondría mi trabajo y mi conocimiento, él pondría el capital inicial para una nueva división de la empresa. Transporte especializado para productos perecederos. La nueva división fue un éxito. En un año triplicamos las proyecciones. En 2 nos volvimos líderes en el sector. Cuando cumplí 26 años, Mauricio me dijo que quería vender su parte. Se jubilaba, me ofreció comprarla a precio preferencial. No tenía el dinero, pero tenía contactos, bancos que me conocían, inversionistas que habían visto crecer la división, y mi reputación. Conseguí el préstamo, compré la empresa. Me volví dueño del 100% de lo que antes era una pequeña división de logística. Ese día volví a la fábrica de Don Carlos. Él ya no trabajaba, la había vendido años atrás y estaba jubilado en una casa pequeña en las afueras. Llegué con una caja de vino y una carpeta con documentos. Don Carlos, necesito que firme esto. ¿Qué es? Acciones de mi empresa. El 10%. Usted fue mi primer socio. Quiero que sea mi socio de por vida. Don Carlos me miró. Tenía los ojos húmedos. No seas pendejo, muchacho. Eso es mucha plata. Usted me dio mi primera oportunidad cuando no tenía nada. Esto no es plata, don Carlos. Es gratitud. Y no es negociable. Firmó. Lloró un poco. Yo también. De los 26 a los 36 años construí un imperio. Una empresa de logística se convirtió en 2. Luego en 3. Luego en un holding con operaciones en 5 países. Transporte terrestre, aéreo y marítimo. Almacenes climatizados. Flota propia de más de 200 vehículos. 1.500 empleados. Facturación anual de 9 cifras. Nunca olvidé de dónde venía. Mi empresa tenía políticas que otros consideraban locas, salario base digno para todos los empleados, bonos de estudio, programas de vivienda, psicólogos disponibles las 24 horas. No lo hacía por caridad, lo hacía porque sabía que un empleado que no tiene que preocuparse por dónde dormir o qué comer es un empleado que puede concentrarse en trabajar bien. Conocía a cada trabajador que venía de una situación difícil. Los reconocía por algo en sus ojos. Llamémoslo hambre, no de comida. De propósito, me casé a los 32 años con una mujer que conocí en un evento de emprendimiento. Ella también venía de abajo, también había tenido que construirlo todo. Tenía una hija de una relación anterior, una niña de 7 años cuando nos conocimos. La crié como mía, aunque nunca quiso llamarme papá. Me llamaba por mi nombre. Con eso era suficiente. A los 35 años, mi madre intentó contactarme. Un mensaje por Facebook, el primero en 19 años. Tomás, me enteré de lo bien que te va. Me alegra mucho. Ojalá podamos vernos algún día. Lo leí 2 veces. Luego archivé el mensaje y no respondí. Ella había tenido 19 años para buscarme, 19 años para decir lo siento, 19 años para explicar por qué eligió a Javier antes que a su propio hijo. No hubo explicación, solo un mensaje cuando ya había triunfado. A los 36 años, con una empresa consolidada, una familia estable y una vida que jamás imaginé posible, recibí un mensaje que lo cambió todo. No fue por correo, no fue por teléfono, fue por LinkedIn, el lugar que menos esperaba que invadiera mi pasado. El mensaje decía: hola Tomás, no sé si te acuerdas de mí, soy Javier, tu padrastro. Te escribo porque necesito tu ayuda. Mi hijo mayor perdió su trabajo hace meses y no consigue nada. Vi que tu empresa está creciendo y pensé que podrías darle una oportunidad. Ojalá podamos dejar el pasado atrás. Te mando un abrazo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, lo leí 3 veces, buscando alguna palabra que mostrara arrepentimiento, disculpas, reconocimiento de lo que me hizo. No había nada, solo una petición, una demanda disfrazada de saludo. Un ayúdame porque ahora me conviene. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos. Sentí rabia, tristeza, incredulidad, pero sobre todas ellas, una certeza: no iba a dejar pasar esta oportunidad. No para vengarme, para cerrar un círculo. 3 días después del mensaje de LinkedIn, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. ¿Tomás? Voz de mujer, mayor, temblorosa. Mamá. No fue una pregunta. Supe quién era en el primer segundo. Hijo, ¿cómo estás? Hace 20 años que no soy tu hijo. ¿Qué quieres? Ella lloró. No lloriqueos, no sollozos fingidos. Lloró de verdad, como alguien que ha cargado con un peso por 2 décadas. Tomás, lo siento mucho. Fui una cobarde, una mala madre. Lo sé, lo he sabido todos estos años. Si lo sabías, ¿por qué no me buscaste antes? Silencio. Javier no quería. Me prohibió contactarte. ¿Y desde cuándo una madre obedece a un hombre cuando se trata de su hijo? No puedo explicarte, no quiero excusas. Solo quiero que sepas que te extrañé cada día, cada maldito día.
podía. Eso me dolió más de lo que esperaba. No porque sintiera lástima por ella, sino porque me hizo imaginar todos esos años en que ella estaba en una casa cálida, con comida en la mesa, con una familia que eligió, mientras yo dormía en cajeros automáticos. ¿Javier está ahí?, pregunté. Él no sabe que te estoy llamando. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que vaya a verlos? ¿Que le dé trabajo al hijo de él después de que él me dejó en la calle? Tomás, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor ayuda? ¿Por favor que me haga el tonto y actúe como si nada hubiera pasado? Ella no respondió. Colgué. Pero 10 minutos después sonó otra vez. Tomás, no cuelgues. No te pido que me perdones. No te pido que lo perdones a él. Solo te pido que vengas. Una vez, que los mires a los ojos. Y después decides. ¿Para qué quieres que los mire a los ojos? Para que veas lo que el tiempo le hizo a Javier. No es el mismo hombre que te echó. Está enfermo. Perdió su trabajo. Sus hijos no lo visitan. Está solo, Tomás. Y yo también. Los dos estamos solos. Eso no es mi problema. Lo sé, no es tu problema. Pero me voy a morir sin volver a verte si no vienes. Y no quiero morir sin pedirte perdón en persona. Esa fue la frase que me hizo dudar. No por Javier, por ella, por la posibilidad de cerrar algo que había quedado abierto. Acepto, pero con condiciones. Las que quieras. Van a venir a mi oficina, en mi ciudad, en mi territorio, y voy a hablar yo. Ustedes van a escuchar. ¿Entendido? Entendido. Llegaron una semana después. Los hice esperar en la recepción 30 minutos, no por crueldad, sino porque necesitaba tener el control absoluto de mis emociones antes de verlos. Cuando mi asistente anunció que estaban listos, caminé hacia la sala de juntas. Cada paso era un eco de algo que había enterrado hacía 20 años. Abrí la puerta. Mi madre se veía vieja, 70 años encima, arrugas profundas, cabello gris, manos nudosas que retorcían un pañuelo. Javier era una ruina. Había perdido todo el peso que tenía. Su ropa colgaba de sus hombros como si fuera prestada. Caminaba con bastón. Su mirada, que antes era feroz y controladora, ahora era opaca, perdida, como la de un perro viejo que ha dejado de esperar algo bueno de la vida. Mi madre se levantó al verme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomás, mijo, aquí no se usa esa palabra. Siéntense. Se sentaron. Yo no me senté. Me quedé de pie, apoyando las manos en la mesa de caoba, mirándolos desde arriba. La sala era intencionalmente imponente, una mesa de 20 puestos, paredes de vidrio que daban a la ciudad, los logotipos de mis empresas en la pared de fondo. No era para presumir, era para que entendieran a dónde había llegado. Javier no podía dejar de mirar todo, como si no pudiera procesar que ese chico al que había echado con una bolsa de basura ahora estuviera parado en un lugar que él nunca podría siquiera soñar. Hablen, dije. Mi madre tomó la palabra. Tomás, vine a pedirte perdón. No tengo excusas. Fui una madre horrible. Te abandoné cuando más me necesitabas. Preferí una vida cómoda con él antes que luchar por ti. Eso no es pedir perdón. Eso es describir lo que hiciste. Pedir perdón suena diferente. Ella tragó saliva. Perdóname, por favor. Perdóname, Tomás. ¿Y para qué quieres mi perdón? ¿Para sentirte mejor contigo misma? ¿Para poder dormir tranquila sabiendo que ya pagaste tu culpa diciendo 3 palabras? No, para. El perdón no borra lo que pasó. No borra las noches que dormí en la calle. No borra las veces que tuve hambre y no tenía nada. No borra que tuve que hacerme hombre a los 16 años porque el hombre que elegiste me echó y vos miraste para otro lado. Mi madre rompió a llorar. Javier no dijo nada. Miraba hacia el suelo. Y vos, lo encaré. ¿No vas a decir nada? Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, no por llorar, sino por enfermedad. Tomás, fui un idiota. Un cretino. Te traté mal porque me molestaba que fueras mejor que mis hijos. Que fueras más inteligente, más trabajador, más resistente. Y no lo soportaba. ¿Eso es todo? Perdóname, por favor. No te pido que me perdones por mí. Te pido que me perdones por ella. Señaló a mi madre. Ella se muere por dentro cada día desde que te fuiste. Yo la vi llorar a escondidas durante años. Nunca tuvo el valor de enfrentarme. Y yo nunca tuve el valor de admitir que estaba equivocado. Equivocado. ¿Eso es lo que dices? ¿Equivocado? Tomaste a un niño de 16 años, metiste su ropa en una bolsa de basura, lo empujaste por la puerta y le dijiste que ya era adulto y que podía valerse solo. Eso no es equivocado. Eso es monstruoso. Silencio. Pesado. Aplastante. ¿Sabes qué fue lo peor? Continué. No fue que me echaras. Fue que me echaras con esa frase. Ya eres adulto, Tomás. Puedes valerte solo. Esa frase me acompañó cada noche durante años. Me decía a mí mismo que no podía pedir ayuda, que no podía rendirme, que si fracasaba, significaba que tenías razón, que no servía para nada. Javier bajó la cabeza completamente. Lo siento, susurró. No imaginé. Claro que no imaginaste, porque nunca te importé. Y me buscas ahora porque tu hijo necesita trabajo, porque estás enfermo y necesitas dinero, porque tu vida es un fracaso y esperas que yo, el chico al que abandonaste, venga a rescatarte. Mi madre levantó la cara. No, Tomás, no es por eso. Él no quería venir. Yo lo obligué porque no puedo viajar sola. Lo de su hijo fue idea de él. Yo solo quería verte. Nada más. Te juro que solo quería verte una vez antes de morir. Me quedé mirándola. Sus lágrimas eran reales. Su dolor era real. Pero también era real que había tenido 20 años para buscarme y no lo hizo hasta que me supo exitoso. Entonces ya me viste, dije. Ya cumpliste. Pueden irse. No, Tomás, por favor.
favor. Ella se levantó, tambaleante. No nos eches, te lo suplico, por lo que fue nuestra familia alguna vez. ¿Qué familia? ¿La familia en la que me abandonaste? ¿La familia en la que fui siempre el menos importante? ¿Esa familia? No respondió. Me aparté de la mesa, caminé hacia la ventana y miré la ciudad que había construido, literalmente, desde cero. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Me di la vuelta, caminé lentamente hacia Javier. Me paré frente a él. Lo miré desde arriba. Él seguía sentado, encorvado, frágil. Javier, ¿te acuerdas de la última frase que me dijiste antes de cerrar la puerta? Su cara se descompuso. Sabía a lo que me refería. Repítela, Tomás, repítela. Su voz tembló. Dije que ya eras adulto, que podías valerte solo. Asentí. Mis labios se curvaron en una sonrisa fría. Y entonces, con la voz más calmada que he tenido en mi vida, con la certeza de alguien que ha recorrido el infierno y ha vuelto para contarlo, le dije, ya eres adulto, Javier, puedes valerte solo. El silencio fue absoluto. Mi madre dejó de respirar. Javier se quedó congelado, la boca abierta, los ojos blancos, como si acabara de recibir un disparo en el pecho. No hay trabajo para tu hijo, no hay dinero para ti, no hay ayuda, no hay perdón, no hay nada. Me incliné ligeramente hacia él. Disfrutaste la vida que construiste a mi costa durante 20 años. Ahora disfruta las consecuencias, como yo disfruté las tuyas. Di un paso atrás. Ya puedes irte. Javier intentó decir algo. Un sonido ronco salió de su garganta, pero no formó palabras. Mi madre se puso de pie, tambaleante. Me miró con una expresión que no supe descifrar, dolor, orgullo, miedo, tal vez todo junto. Tomás, por favor, la puerta está a tu izquierda. Mi secretaria les pedirá un taxi. No los voy a ver salir. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta de la sala de juntas, y antes de cruzar, añadí la frase final. No me busquen otra vez. No voy a estar. No voy a escuchar. Si alguna vez me importaron, fue en otra vida. Esta vida me la construí solo, como ustedes quisieron. Salí, cerré la puerta. Detrás de mí escuché el llanto de mi madre, los golpes de bastón de Javier intentando levantarse, el murmullo de mi asistente ofreciéndoles ayuda. Caminé hasta mi oficina, cerré la puerta, me senté en mi escritorio, y por primera vez en 20 años, lloré. Pero no por ellos. Lloré por el niño que fui, por todas las noches de frío, por todas las veces que quise rendirme, por todas las comidas que no comí para ahorrar unos pesos, por todos los estudios que hice con sueño, con hambre, con miedo. Lloré por él, y cuando terminé, me sequé las lágrimas, abrí mi computadora y seguí trabajando, como siempre había hecho, como siempre haría.